a los delegados de la Defensoría del Pueblo. Fueron enviados por el doctor, señor defensor del pueblo. Le damos la bienvenida al señor Cristian Nico, al señor Rodrigo Varela y al señor Walter Soriano. También le damos la bienvenida y un saludo a la señora María Graciela Estrada Dávila, docente de la Universidad de las Américas, a la señora Liliana Cordero, presidenta de la Fundación El Gran Roque, quien se encuentra de forma virtual. Les damos ese saludo y la más cordial bienvenida. Señora secretaria, por favor, verifique el quórum. Honorables asambleístas, señora presidenta de la comisión, bajo su disposición, siendo las 15:04, procedo a la constatación del quórum de la sesión número 116 CPBRN 2023 del miércoles 1 de marzo del 2023, indicando, señora presidenta, previamente que con los memorandos ANSBRN 2022-388M y ANSBRN 2023-0056M se remitió a la presidencia de la Asamblea Nacional la solicitud de autorización de asistencia virtual de la asambleísta Fernanda Mabel Méndez. De la misma manera, se informa sobre la principalización de los asambleístas alternos por parte de la asambleísta Washington Varela y la asambleísta Vanessa Álava. Señoras y señores asambleístas, Guido David Mendoza Cruzati. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos compañeros. Presente. Presente. Efraín Noé Calapucha Grefa. Presente. Presente. Fernanda Mabel Méndez Rojas con conexión virtual. Buenas tardes con todos y todas, presente. Presente. Gisela Cecibel Molina Álvarez, ausente. Freddy Ramiro Rojas Cuenca. Buenas tardes con todos, presente. Presente. Asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez, ausente. Asambleísta Pedro Aníbal Zapata Romipamba, ausente. Asambleísta Andrea Angelita Pardo Santana, ausente. Asambleísta Ligia del Consuelo Vega Olmedo. Presente. Presente, señora presidenta. Me permite informar que existen 5 asambleístas presentes, por lo tanto existe el quórum reglamentario. Señora secretaria, por favor, lea la convocatoria para esta sesión 116. Señora presidenta, la convocatoria dice así: Quito, Distrito Metropolitano, 28 de febrero del 2023, convocatoria a la sesión 116 CPBRN 2023, señoras y señores asambleístas, por disposición de la señora licenciada Ligia del Consuelo Vega Olmedo, vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 27, en el numeral 3 del artículo 28 y en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se convoca a ustedes a la sesión número 116 CPBRN 2023 a realizarse el día miércoles 1 de marzo del 2023 a las 15 horas en la sala de sesiones de la comisión ubicada en el piso 7 a la occidental de la sede de la Asamblea Nacional, calle Piedrahíta y avenida Gran Colombia, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Dentro del tratamiento del informe de primer debate de los 3 proyectos de ley unificados indicados a continuación: proyecto 1, proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos, calificado por el Consejo de Administración Legislativa con resolución CAL 2021-2023-646 del 5 de octubre del 2022, remitida por la Secretaría General con el memorando número ANSG 2022-3341M de 5 de octubre del 2022, y el proyecto número 2, proyecto de ley orgánica de bienestar animal, calificado por el Consejo de Administración Legislativa con resolución CAL 2021-2023-782 de 18 de diciembre del 2022, remitida por la Secretaría General con el memorando ANSG 2022-4484, y el proyecto de ley orgánica de animales de compañía, corresponsabilidad óptima y protección oportuna, ley COPO, calificado por el Consejo de Administración Legislativa con resolución CAL 2021-2023-674 del 13 de octubre del 2022, remitido por la Secretaría General con el memorando ANSG 2022-3520M del 13 de octubre del 2022, recibí las siguientes comparecencias: del señor doctor Ramiro Ávila, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar; de la señora doctora Carmen Corral, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador; del señor doctor César Marcel Córdoba Valverde, defensor del pueblo encargado; de la señora María Graciela Estrada Dávila, docente de la Universidad de las Américas, UDLA; y de la señora Liliana Febres Cordero, presidenta de la Fundación El Gran Roque. Atentamente, abogada Denise Zurita Chávez, secretaria relatora de la comisión. Hasta ahí, señora presidenta, la presente convocatoria. Por favor, informe si existen solicitudes de cambio del orden del día. No, señora presidenta, no existen solicitudes de cambio del orden del día. En ese sentido, por favor, de lectura al primer punto para avanzar en la sesión. Señora presidenta, el primer punto dentro de la unificación de los 3 proyectos de ley que se dieron lectura es recibir al señor doctor Ramiro Ávila, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Confirme, señora secretaria, si está presente. No, señora presidenta, se remitió el oficio de invitación y el señor docente no se encuentra presente en la comisión. Por favor, la siguiente persona que comparece. Señora presidenta, la señora doctora Carmen Corral, jueza de la Corte Constitucional, se encuentra invitada, informándole que también existe un documento de excusa, señora presidenta. Por favor, de lectura al oficio de excusa que ha enviado la señora jueza. Señora presidenta, el documento fue remitido el día miércoles 1 de marzo del 2023 a las 13:29 mediante correo electrónico y dice así. Leo todo, presidenta. ¿Todo? Solo lo que Lo pertinente. corresponde, lo pertinente. Señora presidenta, el oficio es de 1 de marzo del 2023 y es el número CCBPC 2023-3, que dice así: asunto despacho de la jueza constitucional Carmen Corral Ponce. De mi consideración, dice así: la potestad jurisdiccional que ejercemos los juzgadores implica que una vez que hemos emitido nuestras posiciones a través de las decisiones y votos particulares correspondientes, pasen a ser de público conocimiento formando parte del debate jurídico. En tal virtud, debido a las actividades propias a las que me sujeto como miembro de la Corte Constitucional, encontrándose convocada a la sesión del Pleno del organismo número 006-O-2013 para el 1 de marzo del 2023 a las 14:30, me excuso de participar en la señalada sesión de la Comisión Legislativa a realizarse el mismo día a las 15 horas y para los fines pertinentes me remito al voto salvado referido. Atentamente, Carmen Fabiola Corral Ponce, vicepresidenta de la Corte Constitucional. Hasta ahí, señora Es presidenta. necesario, estimada secretaria, de dar lectura absolutamente todo en vista de que existe ahí criterios que deben ser conocidos por esta mesa en su totalidad. Por favor, señora secretaria. Bajo su disposición, señora presidenta, dice así: el documento es del oficio número CCBPC 2023-3, que dice así: en relación a la comunicación remitida para participar en la sesión de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional número 116 CPBRN 2023 a desarrollarse el 1 de marzo del 2023 a las 15 horas, me permite señalar lo siguiente. La indicada Comisión Legislativa se encuentra en análisis de manera unificada del proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos, del proyecto de ley orgánica de animales de compañía, corresponsabilidad óptima y protección oportuna, ley COPO, y del proyecto de ley orgánica de bienestar animal. El primer proyecto presentado por el doctor César Marcel Córdoba Valverde, defensor del pueblo, el 19 de agosto del 2022, consta en el último considerando, entre comillas, que la Corte Constitucional, mediante sentencia número 253-20 JH-22, resolvió: 2. Que la Asamblea Nacional, en el término de hasta 2 años, debata y apruebe una ley sobre los derechos de los animales en los cuales se recojan los derechos y principios desarrollados en la presente sentencia, incluidos los criterios o parámetros mínimos establecidos. El término se contará desde que se reciba el proyecto de ley por parte de la Defensoría del Pueblo. La segunda propuesta fue ingresada el 16 de agosto del 2022 por la asambleísta Ludvia Yesenia Guamaní Vázquez, constando en el penúltimo párrafo de la exposición de motivos la referencia al fallo de la Corte Constitucional número 253-20 JH. En tanto que el tercer proyecto fue presentado el 17 de noviembre del 2022 por parte de los asambleístas Elina Narváez Mendieta y Esteban Torres Cobo, en cuyo párrafo final de la exposición de motivos consta: la presente ley busca no afectar a la cadena de producción de proteína de origen animal, consciente de la necesidad de su producción y consumo, precautelando el bienestar de los animales y respetando sus derechos, pero sin equipararlos a los de los seres humanos. El Consejo de Administración Legislativa calificó y envió los mencionados proyectos a la Comisión Parlamentaria el 5 de octubre, el 16 de octubre y 22 de diciembre del 2022, respectivamente. La suscrita jueza constitucional respecto de la sentencia número 253-20 JH-22 del 27 de enero del 2022, derechos de la naturaleza y animales como sujetos de derechos, emitió voto salvado de 3 de febrero del 2022 en el cual expuse mi posición jurídica motivada al respecto. Así, 49. El reconocimiento constitucional a los derechos de la naturaleza, que de acuerdo a la sentencia de mayoría incluye a los animales como sujetos de derechos, no puede desnaturalizar la interacción de estos con el ser humano. En ese contexto, los procesos de domesticación de animales para compañía o trabajo, su crianza, para faenamiento y alimentación, su cautiverio, para protección de especies, investigación científica y educación, y otros tipos de interacción de las distintas sociedades han desarrollado con los animales a través del tiempo, no pueden ser trastocados por un fallo judicial. No significa que puedan ser equiparados a los seres humanos, porque tal situación podría derivar en un desequilibrio y desnaturalización de la interacción de esos seres con las personas.
50. En mérito de lo expuesto, me permito consignar el presente voto salvado, esperando que los criterios aquí razonados sean considerados en futuros debates. El indicado voto particular se encuentra publicado en el Registro Oficial, edición constitucional número 17 de 15 de marzo del 2022, páginas 148 a 158, siendo entonces posible que sea considerado como parte de los insumos para el tratamiento de las propuestas que sobre la temática se han presentado luego de la emisión de la referida sentencia y voto salvado. La potestad jurisdiccional que ejercemos los juzgadores implica que una vez que hemos emitido nuestras posiciones a través de las decisiones y votos particulares correspondientes, pasen a ser de público conocimiento formando parte del debate jurídico. En tal virtud, debido a las actividades propias a las que me sujeto como miembro de la Corte Constitucional, encontrándose convocada la sesión del Pleno del organismo número 006/2013 para el día 1 de marzo del 2023 a las 14:30, me excuso de participar en la señalada sesión de la Comisión Legislativa a realizarse el mismo día a las 15 horas y para los fines pertinentes me remito al voto salvado referido. Atentamente, firmado electrónicamente, Carmen Fabiola Corral Ponce, la Corte Constitucional. Hasta ahí, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Damos paso al señor delegado del Defensor del Pueblo, el señor Rodrigo Varela. Le pedimos de favor que utilice el tiempo de 20 minutos para la intervención. Señora secretaria, por favor, de lectura al correo electrónico de delegación. Señora presidenta, el documento dice así: fecha del correo electrónico 27 de febrero del 2023 a las 16:24 de César Marcel Córdoba Valverde para Comisión de Biodiversidad. Asunto: confirmación de invitación. Estimados, reciban un atento saludo desde la Defensoría del Pueblo. A la vez confirmo la delegación de la institución que asistirá al proyecto de ley orgánica de animales de compañía, corresponsabilidad óptima y protección oportuna. Ley Copo. Cristian Nieto, Rodrigo Varela, Walter Soriano. Saludos cordiales, Defensoría del Pueblo. Hasta ahí, señora presidenta, el documento. Por favor, le pedimos la intervención. Bienvenido nuevamente y tiene el espacio para intervenir. Muchas gracias, Presidenta, Magíster Ligia del Consuelo. Es un honor para nosotros como Defensoría comparecer en este momento a nombre del señor Defensor, quien me ha delegado como Coordinador General de Protección de Derechos Humanos. Me identifico para fines de la grabación. Mi nombre es Rodrigo Varela. El señor Defensor saluda esta convocatoria para tratar estos 3 proyectos unificados. Consideramos que esto evidencia la importancia que debe existir en un debate ampliado para garantizar los derechos y el bienestar de los animales, y sobre todo que esta pertinencia a este debate se ha llevado a ese nivel técnico que es necesario para la protección de estos derechos. Sin embargo, de lo cual nosotros como Defensoría del Pueblo, pues, desde su conocimiento, hemos presentado un proyecto de ley dispuesto por la Corte Constitucional y que consideramos que es el más amplio, ya que recoge estos enfoques establecidos por la misma Corte Constitucional y además de eso los criterios técnicos de la sociedad civil que ha sido convocada en ese proceso. En ese sentido, este proyecto fue desarrollado desde una metodología ampliamente participativa y técnica. Este proyecto de ley, cuando ustedes lo reciban, observarán que reconoce que existe una situación de legitimación de la explotación y discriminación sistemática. Es decir, no se reconocen en sí los derechos de los animales, sus libertades ni el estatus jurídico. Y hay que reconocer que desde la Constitución del 2008, el Ecuador se encuentra frente a una ruptura de un paradigma que ha generado unos amplios debates. Estos debates se encausan en 4 temas: el reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derechos, que son seres con un valor inherente, que están dotados de una capacidad, sintiencia, autoconciencia y también una dignidad, de acuerdo a los criterios técnicos que hemos recabado. También que reconocemos que compartimos el planeta con estos seres también en la búsqueda del summa causa, y que estos seres animales no humanos son titulares de protección especial para alcanzar la igualdad y la justicia. En ese sentido, este proyecto de ley lo que busca es que exista un disfrute cabal de los derechos, que tiene como condición la eliminación de estas formas de discriminación y de dominación que se encuentran enquistadas en esta sociedad. Entonces, es necesario reconocer la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta para que exista un real cambio.
En ese sentido, se deben eliminar las prácticas consuetudinarias que están basadas en la idea de inferioridad de las especies animales no humanas respecto de la especie humana. Se debe contar con un marco que regule estos derechos y que debe estar en franca armonía con el artículo 71 de la Constitución de la República desde una interpretación integral del texto constitucional. En ese sentido, que es lo que nos plantea la Constitución, es replantear la relación del ser humano con la naturaleza. Esta relación debe ser armónica para que realmente se alcance este suma causa o buen vivir. Plantea el derecho al respeto integral de la naturaleza, su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, tanto la estructura, funciones y procesos evolutivos. Y en ese sentido, es imperativo promover el respeto de todos los elementos que conforman un ecosistema. Este proyecto de ley se basa en los principios establecidos en la Corte Constitucional. Y cabe destacar que la Corte Constitucional ha generado una jurisprudencia amplia y sobre todo que es vinculante, con la cual ha dado contenido a los derechos de la naturaleza. En ese sentido, ha declarado como titulares de derechos a los ríos, a los páramos, a los manglares. Y es en el caso de la sentencia de la Mona Estrellita en la que se refiere a los animales no humanos. Y claro, establecen algunos párrafos, ciertos principios, ciertos enfoques que debemos seguir para la construcción de esta ley y que están siendo planteados en el proyecto que hemos presentado. Porque esta sentencia marca un hito al conllevar un cambio normativo y sobre todo social. Es decir, genera una conciencia en torno al cuidado y al respeto hacia los animales no humanos y propicia obligaciones legales exigibles para que se respeten de manera formal los derechos de los animales no humanos. Y en ese sentido quiero destacar 5 aspectos importantes de esta sentencia. En primer lugar, quiero destacar que esta sentencia reconoce de los animales como sujetos de derechos como una fase más reciente en el desarrollo de la jurisprudencia. Anteriormente se hablaba más hacia los ecosistemas, pero esta sentencia marca un hito al referirse a los sujetos animales no humanos como titulares de los derechos y establece la protección desde una perspectiva ecosistémica y desde una óptica centrada en la individualidad y con valoración intrínseca. Un segundo aspecto de esta sentencia es que esta calidad contempla las facultades de ejercer, promover y exigir ante las autoridades competentes los derechos establecidos en la Constitución que se refieren a los derechos de la naturaleza y que en el caso de los animales no humanos debe ser entendidos bajo los principios interespecie y de interpretación ecológica, por medio de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, debe considerarse las particularidades de cada especie y que son distintos de los derechos de las personas. ¿A qué se refiere la Corte Constitucional cuando habla de que ambos son seres sintientes? Sin embargo, refiere que no se equiparan a los seres humanos, porque cada especie tiene sus propias necesidades de protección en base a sus propias características y necesidades. Y cuando se refiere al principio interespecie, establece que se garantiza la protección de los seres no humanos con un aterrizaje en las características, en los procesos, en los ciclos vitales, en las estructuras, funciones y procesos evolutivos diferenciadores de cada especie. ¿Y a qué se refiere con la interpretación ecológica? Es la que refleja la necesidad de que cada individuo no humano se analice con base en los niveles de organización ecológica que lo contienen. Es decir, como parte de una población, una comunidad y un ecosistema. El tercer aspecto importante de esta sentencia es que establece que estos derechos responden también a una dimensión adjetiva. ¿Qué quiere decir? Que pueden indistintamente de las acciones y recursos de la justicia ordinaria alcanzar también la protección de sus derechos por medio de las garantías jurisdiccionales según el objeto y la pretensión. Un cuarto elemento de esta sentencia es el que reconoce a las especies de animales silvestres los siguientes derechos. Y enumero, a existir. Este derecho a existir tiene como consecuencia que no sean extinguidas por razones no naturales o por razones antrópicas. Otro derecho es a no ser cazadas, tenidas, retenidas, recolectadas, extraídas, comercializadas o permutadas.
y en ese sentido tienen el derecho al libre desarrollo de su comportamiento animal, lo cual incluye la garantía de no ser domesticadas y no ser obligadas a asimilar características o apariencias humanas. Otro derecho es la libertad de comportamiento, que conlleva, por un lado, la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el desarrollo de esta libertad, y también la prohibición de que el Estado o cualquier persona intervenga, impida, interfiera o obstaculice esta libertad. Finalmente, un quinto aspecto de esta sentencia es que debe priorizarse la inserción o permanencia de estas especies en el hábitat natural. Y en ese sentido, debe evaluarse esta priorización en primer lugar, al ser una alternativa. ¿Cuándo no se prioriza? Salvo que por condiciones particulares de este u otras que sean exógenas no sea posible, se adoptarán medidas idóneas para la conservación ex situ. Las medidas deben ser motivadas y tanto su adopción como ejecución deben precautelar la protección del animal considerando las circunstancias particulares de este para que pueda prosperar. Y de producirse la tenencia o custodia del animal, nos dice la Corte Constitucional, a una persona o entidad, deberán observarse lineamientos establecidos en esta sentencia, específicamente en el párrafo 137, que es que se le debe garantizar el acceso al agua y alimentos para garantizar su salud y también el vigor. Que se le debe garantizar el ambiente adecuado para cada especie, es decir, condiciones de resguardo y descanso, y también precautelar la libertad de movimiento. Que deben existir condiciones sanitarias adecuadas para proteger la salud e integridad física. Que deben existir condiciones de espacio y relación suficiente para asegurar el libre desarrollo. Y sobre todo, un ambiente libre de violencia y crueldad desproporcionada, de miedo y angustia. En ese sentido, claro que la Corte Constitucional no lo aborda de mayor manera, pero nosotros como Defensoría del Pueblo sí queremos que también se tenga un énfasis en la salud mental de las especies. Y establece en este sentido de que de no ser posible otra alternativa y tenga que limitarse a la libertad de locomoción de la especie silvestre o dictarse alguna medida que tenga tal objeto o resultado, deben observarse los lineamientos que también se establecen en esta sentencia en el párrafo 147. Y es que esta decisión debe ser de limitación, debe ser suficientemente motivada, debe contarse con una evaluación integral de las circunstancias individuales y el estado del animal. Esto es el estado físico, el lugar que habita, el nivel de impronta con sus tenedores, las señales de malos tratos, también de golpes o torturas que puedan presentarse, el grado de orientación en el que se encuentra, si es que hay pérdida de reflejos instintivos, el nivel de agresividad y otras circunstancias específicas. Y debe señalarse también si el tenedor podría acceder a una licencia o autorización de tenencia de vida silvestre. La Corte consideró que en casos de delitos contra la fauna silvestre es necesario adoptar ideas que sean más idóneas y proporcionales para salvaguardar la integridad del animal. Esto debe ser que incluso deben considerar la separación del o los presuntos infractores en relación al animal. Esos son los aspectos principales que recoge esta sentencia y que lo recogemos en el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo. Y también recogemos 5 enfoques que se establecen en esta sentencia y lo recogemos en el proyecto de ley, que es el enfoque de derechos de la naturaleza, el enfoque ecosistémico, el de los derechos de los animales no humanos, el enfoque de una sola salud y un solo bienestar. Desde el enfoque de derechos de la naturaleza, este proyecto de ley nos establece que la naturaleza es un sujeto de derechos. En ese sentido, participa en la economía, pero con derechos propios, como seres sintientes en el caso de los animales no humanos. Promueve el respeto integral de su existencia, lo que incluye los factores bióticos como los abióticos. Procura la prevención, mantención y restauración de sus funciones, estructuras y procesos vitales. Y considera la vinculación sistémica entre los derechos humanos y los de la naturaleza desde una visión ecoterritorial y biocéntrica. El enfoque ecosistémico reconoce el conjunto de comunidades biológicas que interactúan dentro de un área determinada con el medio físico o abiótico.
Desde el enfoque de derechos de los animales no humanos, se reconoce que son sujetos de derechos, que tienen dignidad inherente, que no son solamente un medio para la consecución de los fines de otros, que estos deben ser protegidos desde una óptica que se centre en su individualidad e identifica las relaciones de poder que condicionan y limitan el ejercicio de los derechos de los animales no humanos que deben ser erradicados por el Estado y también por la sociedad. El enfoque de una sola salud en el sentido de que se debe equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales no humanos y los ecosistemas. Reconoce también que la salud de las personas, los animales no humanos, las plantas y el medio ambiente están estrechamente relacionados y son por esa razón interdependientes. Y en similar sentido el enfoque de un solo bienestar, en lo que manifiesta que existe una interconexión entre el bienestar animal, el bienestar humano y el ambiente. Estos dos enfoques son importantes especialmente frente a la crisis climática que nos enfrentamos. Quiero en este momento referirme al proceso de construcción que generó la Defensoría del Pueblo respecto de este proyecto de ley en virtud de la disposición de la Corte Constitucional. Hemos generado varias acciones. Una de ellas fue la de entablar mesas de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil para tener una construcción participativa, tanto de la metodología como para establecer una hoja de ruta. Se desarrolló luego de esto la estructura y el articulado del proyecto de ley de los derechos de los animales no humanos. Se consideró la participación en mesas de trabajo con varias organizaciones como Protección Animal, Fundación Cóndor Andino Ecuador, Diálogo Diverso, el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador, entre otras organizaciones. Y a manera de conclusión, para no ser más extensiva esta intervención, quiero referirme que este proyecto de ley es de carácter orgánico, por lo cual va a prevalecer sobre otras normas y va a regular el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales. Desarrollará así principios en materia de derechos de animales no humanos como seres sintientes. El contenido general al que quiero hacer alusión de este proyecto de ley se refiere a los siguientes temas: a la clasificación de los animales para diferenciarlos conforme a sus procesos evolutivos y su relación con los seres humanos. Y esto es específico porque es necesario establecer estos derechos de acuerdo a los grupos de animales que existen en esta clasificación, en lo cual se debe considerar en función a su comportamiento, de las funciones, de la evolución, la biología evolutiva, en relación a la adaptación y competencia propias para cada una de las especies, de sus poblaciones y de los grupos de especies. Asimismo, en este proyecto de ley se establece obligaciones generales y específicas y también prohibiciones generales y específicas, para lo cual se consideró que el paradigma biocéntrico, al tratarse de una nueva forma de relacionamiento de los seres vivos, incluidos el ser humano, es esencial. Establece también infracciones de tipo administrativo aplicables para sancionar los incumplimientos de las prescripciones establecidas en la ley. Se propone también establecer un sistema nacional de promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos, para que se pueda contar con medidas, procedimientos y sanciones en todos los ámbitos, para que se asegure la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los animales no humanos establecidos tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en los instrumentos internacionales. También este sistema se establece que la rectoría estará a cargo de la Autoridad Nacional Ambiental y que estará conformado por otros entes rectores como el de Agricultura y Ganadería, el de Educación, Salud, Turismo, Producción y Pesca, Cultura y Patrimonio. También con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, todos ellos con sus competencias específicas. También la intervención de la Defensoría del Pueblo y un representante elegido por la Asamblea de cada órgano asociativo de los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, se propone la creación de un Consejo de Derechos de los Animales No Humanos que va a estar conformado por 2 representantes de la academia, 2 representantes de los movimientos de protección de animales no humanos y también un representante de la comunidad científica.
Y asimismo, se establecen regulaciones específicas a las que quiero hacer mención. Por un lado, en los procesos de retención y decomiso de fauna silvestre, se requiera de una especial atención por parte de la autoridad ambiental y las entidades de control para respetar los derechos de los animales y garantizar su bienestar. Y asimismo, determinar las medidas de reparación obligatorias que tienen por finalidad mitigar el daño causado al animal no humano, entre ellas la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, establecer garantías de no repetición, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar y sobre todo medidas de reconocimiento. Frente a esta exposición, una vez más como Defensoría del Pueblo nos ponemos a las órdenes para continuar en la conformación del proceso en esta comisión, la conformación del informe que deben elaborar. Y asimismo quiero hacer alusión de que desde la Defensoría del Pueblo nos mantenemos activos frente a los casos que nos siguen llegando. Quiero hacer alusión a un caso específico de la Corte Provincial de Napo, en el cual vamos a solicitar una selección de sentencia a la Corte Constitucional justamente para desarrollar el derecho de salud mental de las especies no humanas, en el caso de un oso perezoso llamado Colkie Brown. En ese sentido, eso también servirá de aporte para esta comisión, para los informes que vayan desarrollando. Y que tengan en cuenta que el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo ha contado con los principios establecidos por la Corte Constitucional, pero también con esa amplia participación de la sociedad civil y sus criterios técnicos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rodrigo Varela, delegado del señor Defensor del Pueblo, por su participación y aportes en este tema. Damos la cordial bienvenida a la señora María Graciela Estrada Dávila, docente de la Universidad de las Américas. También está presente, por favor, señora secretaria, confirme si la... Señora Presidenta, está presente. Bienvenida, muchas gracias por venir, le damos la más cordial bienvenida, representa a la universidad y para nosotros es un gusto contar con importantes aportes. Tiene el espacio de 20 minutos, por favor, para su intervención. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos. Trataré de ser breve y muy objetiva dentro de lo que se ha pedido que yo realice. Hice un análisis académico de las 3 propuestas de ley que están ahora en la mesa, digamos, ¿no es cierto? Y he ido comparando, así como se nos envió, perdón, un documento base, iba comparando dentro de los aspectos técnicos, porque soy médico veterinaria y además mi área de especialidad es el bienestar animal. Entonces, si es área de especialidad es lo que estudio y en lo que desarrollo mi parte veterinaria. Así es que espero que esos aportes sean valiosos. Como ya se dijo anteriormente, la idea es complementar o ir fortaleciendo esta idea de tener o de contar con una ley de bienestar animal para todos los animales. Y eso es lo primero que me llamó la atención dentro de los 3 proyectos, que los vamos a llamar igual. Proyecto 1, el de la Defensoría del Pueblo. Proyecto 2, la Ley de Bienestar Orgánica de Bienestar Animal, y el proyecto 3, el de de animales de compañía. Entonces, lo primero que habría que destacar es que si vamos a pensar en una ley de bienestar animal, tenemos que pensar en todos los animales, no solo en los de compañía, y entender que es verdad, se habla mucho ahora de los derechos de los animales que son parte de la naturaleza, pero quienes están interactuando constantemente con estos animales somos las personas y somos quienes tenemos la responsabilidad de hacer o de velar porque estos animales cuenten con todo lo que ellos necesitan para estar bien. Entonces, eso es algo que vamos a ir analizando conforme avancemos en el tiempo. Espero no alargarme demasiado. En el ámbito, lo que me parece que debería sugerirse para las 3 leyes es que sea un poco más general, que se hable de territorio nacional y no solamente, no me acuerdo ahora lo que dice cada una, pero
sería mejor territorio nacional y ver que no se contraponga con la norma que está vigente para la región insular, pero esa sería como la recomendación. De ahí, en cuanto a las finalidades, realmente en esto me demoré muchísimo en leer, porque hay hartas cosas que como que en ciertos momentos como que desmenuza demasiado, y yo no sé si es que el rato de aplicar la ley se pueda encajar la sanción y todo esto dentro de tanto pequeño detalle. Algo que me llamó la atención del proyecto de ley 1 es el erradicar el especismo, y dentro de las definiciones de especismo que ocuparon en esta ley o en este proyecto de ley, la interpretación tal vez fue un poco compleja. Ya voy a mencionar, de acuerdo a la literatura, a qué se refiere especismo, y entonces tal vez habría que manejar un poco ese tipo de términos. En cuanto a las finalidades del proyecto de ley 2, la de orgánica de bienestar animal, me pareció destacable y muy importante el que se base en los tratados internacionales que tenemos como Ecuador, como país. Hay que tomar en cuenta que somos, por ejemplo, somos país miembro de la OMSA, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, y esta OMSA tiene un libro, digamos, algo así como la Biblia para la gente religiosa, ¿no es cierto?, que dice qué es lo que se debe hacer en base a diferentes tópicos, y uno de esos tópicos es el relacionado a bienestar animal. Entonces sí sería más recomendable basarnos en lo que dice el Código Sanitario para los animales terrestres y acuícolas, y acuáticos, perdón, en ese sentido, porque Ecuador es país miembro de la OMSA. Y en el proyecto 3, lo que estaba en relación a las finalidades es casi todo lo que se encuentran en las ordenanzas municipales. Entonces, tal vez no, a mí personalmente me pareció como bajarle un poco de estatus a una ley haciendo algo tan como ordenanza. En cuanto a los principios, y aquí es cuando voy a profundizar un poco, y les voy a pedir que reflexionemos también en ese sentido, porque estamos hablando de un tema que es tomado como algo muy subjetivo, pero tiene una base científica, y esa base científica es transversal. Por un lado, tenemos el aspecto bioético del manejo de los animales, en donde, o para eso, debemos entender que la bioética es esa ciencia desarrollada y que ha ido evolucionando a través del tiempo, en donde hace un estudio sistemático de la conducta de nosotros, los humanos, con respecto a los animales y con respecto al ambiente. Entonces, la base de la bioética está, lamentablemente, porque además es una ciencia estudiada por los seres humanos, está centrada desde la perspectiva humana también. Entonces, lo que sí hay que destacar es esa relación o esa obligación que tenemos los seres humanos con las interacciones con el ambiente y con los animales. Ahora, algo que, como les decía, bueno, es una ciencia que se ha ido desarrollando y seguramente se van a encontrar más cosas conforme vaya avanzando el tiempo, pero algo que es importante destacar, y es un principio que se mantiene dentro del bienestar animal, es que los humanos evitemos el dolor innecesario en los animales, el dolor y el sufrimiento. ¿A qué nos referimos con dolor? No es el pinchacito de la inyección, porque eso sí necesita el animal para poder hacer un tratamiento. Pero, por ejemplo, un dolor que nadie entiende como dolor es cuando le sacamos a pasear al perro. Eso es muy gráfico. Y le llevan con la trailla directamente del collar, y es como que nos jalen a nosotros de nuestro cuello, y lo que están haciendo es provocando dolor, pero somos felices porque le llevamos al perro a pasear. Entonces, lo que debemos hacer es evitar el dolor innecesario. ¿Cómo evito ese dolor innecesario? Le pongo una pecherita de estas, el arnés,
y le saco a pasear al perro igual sin ocasionarle dolor. No sé si me explico. Entonces, el principio bioético del bienestar animal es evitar el dolor innecesario, el dolor y el sufrimiento innecesario. También hay que entender que esta relación humano-animal no es algo que nos estamos inventando ahora, sino que es algo que se ha ido desarrollando conforme se fue produciendo este proceso de domesticación, y eso hablamos de millones de años, o de miles de años, perdón, no millones, disculpen. Ya hablamos de la prehistoria entonces. Entonces, nosotros pensamos, ¿cuál fue el inicio de este acercamiento entre los humanos y los animales? Fue el poder obtener comida, el poder obtener protección, ¿no es cierto?, para el frío. Y los animales también se acercaron a los humanos porque obtenían algún beneficio. O sea, no es que solo el humano se aprovechó del animal, sino que los animales, por ahí dicen, ¿no?, que ellos nos domesticaron a nosotros. Así hay algunas teorías. Entonces, hay que tomar en cuenta que además, a lo largo de toda la historia se han considerado a los animales como deidades, o han sido como símbolos importantes de acuerdo a diferentes culturas. También desde muchos años atrás se han considerado los animales como compañía, o han sido utilizados como animales de trabajo. Ahora, durante toda esta evolución han ido apareciendo estas profesiones relacionadas al manejo de los animales. Y se dice que desde esa época, como desde el 300 años antes de Cristo, Aristóteles ya evaluaba el comportamiento de los animales. Y justamente para ver esta interacción y de paso, no sé, la utilización que se tenga con ellos. Pero también la gente de ese entonces se fue preocupando de la salud de los animales, no solo por el hecho de ser animal o por tener estas convicciones bioéticas, sino porque también de una u otra forma la cercanía con los animales nos hace tener mayor probabilidad de enfermedades que ellos nos puedan transmitir o que nosotros les podamos transmitir. Entonces, dentro del concepto de una sola salud, se entiende que si mantenemos la salud y la sanidad de los animales en buenas condiciones, las personas van a estar bien y obviamente el ambiente también va a estar bien. Entonces, una de las tareas que tenemos como profesionales de la salud de los animales es tratar de mantener el equilibrio entre estos individuos. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero la sanidad animal tal vez no tiene nada que ver con el bienestar, pero resulta que dentro de las 5 libertades que establece el Código Sanitario para los Animales Terrestres, y que es el concepto conocido de bienestar, una de las 5 libertades es que los animales estén libres de dolor, lesiones y enfermedades. Entonces ahí estamos hablando de toda la parte sanitaria, de cómo prevenimos las enfermedades, de cómo manejamos, de cómo hacemos los tratamientos, y que obviamente esos tratamientos sean lo más éticos, lo más prontos, lo que se decía hace un momento, ¿no es cierto? Que el animal, claro, le voy a hacer tratamiento 2 semanas después de haber presentado los signos clínicos, no, tengo que hacer un tratamiento oportuno, y eso es bienestar animal. Ahora, la pregunta que yo les hago y que me permito hacer la reflexión también, ¿todos los animales son iguales? ¿Son todos iguales? ¿Tienen todas las mismas necesidades? Yo creo que no, ¿cierto? No todos los animales son iguales. Pasa que lo que necesita, no sé, una vaca en el campo es diferente a lo que necesita mi perrita en mi casa. Y es distinto lo que necesitan estos 2 animales domésticos a lo que necesita un animal en vida silvestre. Y ahora, de animales de vida silvestre, también tenemos animales que van a ser depredadores, otros que van a ser depredados, otros que están siendo un conflicto o que van a provocar conflicto, que son estos animales, los perros ferales, por ejemplo, que ahora tienen su hábitat es silvestre, pero su origen era en la ciudad y están provocando daños a la fauna silvestre. Entonces, hay que tratar de entender o de conceptualizar el estado o las necesidades de los animales desde esas diferentes perspectivas. Y entender que no todos son iguales, que
además de tener estos hábitats distintos, tienen morfologías distintas, su fisiología es diferente, lo que necesita, insisto, un bovino para crecer bien, para estar sano, no es lo mismo que necesita un animal carnívoro o un animal, siendo herbívoro, el caballo, por ejemplo, a diferencia de la vaca. Entonces, hay que tratar de entender esto y todo va a estar en relación también al comportamiento. Un animal, por más de que yo le adore a mi vaca, un bovino, ¿no es cierto? Ese animal tiene características propias de comportamiento que necesita estar en el campo, necesita pastar, su alimento no puede ser solamente alimento balanceado, tiene que tener fuente de fibra, etcétera, etcétera. Y si es que, por ejemplo, en algún momento yo quisiera tener como animal doméstico una vaca, yo probablemente no le voy a poder dar todas las condiciones ambientales o toda la necesidad comportamental a ese animal. No sé si me explico. Entonces hay que tomar en cuenta estas cosas porque hay algo que me llamó la atención, creo que era de la ley de la Defensoría del Pueblo, en donde hablaban de que se podrían hacer domésticos, por ejemplo, ovejas. Alguna vez en una mesa de trabajo con personas de como protecciones de animales, decían, no, pero si yo quiero tener un chancho como mascota, yo lo puedo tener en mi casa. Pero resulta que eso no es bienestar animal. ¿Qué hacemos? Un chancho con esas patitas que tienen, ¿no es cierto?, que están bifurcadas en un piso como el de aquí. Se va a andar resbalando. Ese animal, esa sensación de no poder caminar establemente va a ser un estrés constante. Entonces, ¿es sano para ese animal que esté en mi casa como animal de compañía? Ahí dejo la pregunta, ¿no es cierto? Pero lo lógico es no. Pero hay que entender esas diferencias morfológicas que tienen. Pero sí, todos de acuerdo que los animales son seres sintientes. Y al momento que decimos que son seres sintientes, no solamente quiere decir que sienten dolor o que sienten frío, sienten calor, sino que también tienen esa capacidad de decidir. ¿Ya? Y eso es importante. Y hay veces que cuando protegemos demasiado al animal, no le dejamos decidir. Entonces, es importante conocer el comportamiento normal de los individuos para que ellos puedan. Les invito a que busquen, hay una pirámide que se llama pirámide de Maslow, en donde hace referencia al máximo punto o al punto más alto de la pirámide, en donde se establece el punto de mejor bienestar. Y ese punto de mejor bienestar es cuando el animal tiene la capacidad de decidir. Obviamente no le voy por eso, no le voy a dejar a mi perro que salga libremente y que dañe la propiedad del vecino porque él decidió hacer eso. O sea, también hay que establecer ciertos parámetros. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, todo lo que estoy hablando está ahí, así es que si quieren les dejo para que lo revisen después. En cuanto a los enfoques, también algo que me llamó muchísimo la atención, estuve buscando sobre los derechos de los animales, porque a mí alguna vez me preguntaron, ¿qué opinas de los derechos de los animales? Y yo llevo un montón de años estudiando bienestar y nunca se hablaba de los derechos de los animales, sino se hablaba de las 5 libertades o de los 5 dominios y ahora las 5 necesidades. Y entonces empecé a buscar y realmente en documentos en la UNESCO o en la página web de la ONU no existe nada sobre actualmente, ¿no? Porque están los derechos de los animales que propusieron en la UNESCO en los años 70 o 40, no me acuerdo bien, pero 70 creo, pero no existe un documento real. Los planes que tiene tanto la ONU como la UNESCO están en relación más como a los animales de vida silvestre, gracias, y también como a la biodiversidad, pero siempre más con el entorno y no tanto directamente con los animales domésticos. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que somos, ¿no es cierto?, las personas agentes morales y estamos dándole esa connotación también a los animales cuando hablamos de derechos de los animales. Entonces, con lo que empecé al principio, es importante destacar que quien va a hacerse cargo de que el animal haga o no haga, tenga o no tenga ciertas
cosas en su día a día. No son ellos mismos, aunque ellos decidieran. Nosotros, los humanos, somos los que estamos velando porque ellos tengan o no tengan agua, tengan o no tengan comida, tengan espacio suficiente, en fin. Entonces, sí invito a la reflexión de que, claro, los animales son parte de la naturaleza, pero quien va a estar ayudándoles a solventar todas sus necesidades es el ser humano, ¿ya? Ahora, hay conceptos de teorías éticas, que es lo que está en la siguiente diapositiva, si le pueden pasar, por favor. Está muy chiquitito, si quieren, después lo agrandamos. En la parte izquierda de la diapositiva está resumido lo que está, hice impresión de pantalla nomás del libro, un libro de bienestar animal, que actualmente es la guía para todos, es edición latino iberoamericana, perdón, en donde ahí están, ¿no es cierto?, los conceptos y teorías éticas como el racionalismo o mecanicismo, el especismo, el antropocentrismo, el utilitarismo, la ética de la liberación animal, los derechos de los animales y la ética medioambiental. ¿Qué sucede con eso? Y eso era lo que les decía hace un momento. Yo estoy en mi teléfono, así que les voy a leer qué es lo que dice acerca del especismo. Y esto no se inventan ahora, esto lo dice Richard Ryder, ¿ya? Y dice que el especismo son se define como las diferentes especies animales velan por los intereses de sus miembros, buscando siempre el beneficio de los mismos por encima del de otras especies. Entonces, si pensamos en el concepto de especismo como tal, no podemos en una ley abolir el especismo porque las mismas especies dentro de ellas mismas son especistas. Entonces sí creo que hay que tener un poco de tino con los conceptos que utilicemos para que después no jueguen en contra de los mismos animales. ¿Ya? Obviamente, tal vez el antropocentrismo, si gustan les leo qué es lo que dice ahí, es el valor y trato que se da a los animales, así como las necesidades de los mismos se basa en referentes humanos. O sea, vemos las necesidades de los animales desde nuestra perspectiva humana, porque de repente es difícil. Solo piensen en su animal de compañía. Uno dice, tiene sed porque está sacando la lengua, ¿no es cierto? Pero probablemente no tenga sed, tal vez tiene calor y no sed, ¿cierto? Entonces uno tiene que aprender a interpretar, pero desde mi visión antropocéntrica, yo pienso que él tiene sed porque era sed, sí, sed porque yo tengo sed probablemente, no sé. Pero claro, sí es importante dejar de pensar que el ser humano está desde un punto de vista como por sobre, sino que es parte de la naturaleza y es parte de los animales. O sea, por eso mismo me refiero a los conceptos de la bioética dentro de esa interrelación respetuosa entre los individuos que conformamos el planeta. La siguiente diapositiva, por favor, no sé quién me está. Ahí solamente les puse una tabla con los elementos de la bioética principalista, en donde se habla también de algunos conceptos como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía, que son conceptos que se han considerado dentro de las propuestas de ley. Y en realidad son conceptos que los médicos veterinarios, los médicos humanos en todas sus áreas, los odontólogos, todos deben manejar en su quehacer práctico. Entonces, por ejemplo, la beneficencia es crear beneficios sin dañar a otros, ¿no es cierto? Y la no maleficencia hace referencia a que ante todo no se debe generar daño intencionalmente. ¿Ya? Y esos conceptos se fueron desarrollando conforme se ha ido investigando el desarrollo, valga la redundancia, de las enfermedades y del tratamiento de las enfermedades. Antiguamente, incluso a los seres humanos, no solo a los animales, por tratar una enfermedad se iba en desmedro del bienestar de la misma persona y en fin. Entonces a eso hacen referencia estos elementos de la bioética principalista. Pasemos al siguiente, por favor.
Ahora, todo esto nos lleva, por eso les puse una flecha en la diapositiva anterior y una flecha que empieza o guía a esta diapositiva, porque todo lo que los médicos veterinarios debemos hacer en nuestra práctica diaria con nuestros pacientes, los animales, está en el Código Sanitario de la OMSA, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es como el análogo de la Organización Mundial de la Salud, que es para los humanos, esto es para nosotros los veterinarios, y pueden ustedes ingresar en la página web en códigos y manuales, pero ahí está destacado, les señalé con unos rectángulos en color tomate. El Código Sanitario lo que hace es proporcionar normas para la mejora de la sanidad y el bienestar de los animales y la salud pública veterinaria en todo el mundo. Entonces nosotros como país miembro de la OMSA debemos hacer y guiarnos de acuerdo a lo que está en este código sanitario. Pasémosle a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces ahí tampoco se ve, lo sé, pero hice una impresión de pantalla de todos los títulos, o sea, del título 7 y de todos los capítulos que ahora están dentro del título de bienestar animal. Esto también está en constante modernización. ¿Qué hace la OMSA? Tiene, como en diferentes partes del mundo, tiene centros colaboradores en donde hacen investigación, porque lo que nosotros tenemos acá en Ecuador, digamos, nuestras costumbres ancestrales en Ecuador son distintas a las costumbres ancestrales de, me invento, de Medio Oriente. Entonces, el bienestar también se considera de acuerdo a esas costumbres ancestrales va a ser diferente en estas dos localidades. Entonces, lo que está ahí es lo que ya ha salido después de hacer varios estudios científicos y está validado en diferentes partes del mundo. Lo que no está ahí es lo que todavía no se ha logrado establecer un equilibrio, una validación. Cuando yo estudié, había hasta el 7.7. Ahora hay hasta el 14, entonces es algo que está en constante actualización. Todo lo que nosotros deberíamos hacer a nivel o en relación a los animales, debemos basarnos en lo que está ahí establecido. Es muy fácil, si quieren buscar en internet, ponen OMSA Código Sanitario y van a llegar a esto. Hay dos tomos para los animales terrestres y hay un código sanitario para también los animales acuáticos. Y como les decía al principio, a mí esto de los derechos de los animales creo que es muy importante, pero al mismo tiempo como buena profesora universitaria que soy un poco cuadrada y entonces sí deberíamos, así como está establecido en la OMSA los parámetros de bienestar animal, etcétera, sí deberíamos, para hablar de derechos de los animales, basarnos en un documento validado acerca de esto. Lamentablemente no lo encontré, probablemente sea mi ignorancia, pero lo que sí estaba leyendo en los dos proyectos de ley, en el 1 y en el 2, es que se desmenuza un poco, ¿no es cierto? Pero agrupándolos hacen referencia en cada una de las 5 libertades. Y eso me parece muy bien. En el proyecto número 3 no se incluye nada de esto, lamentablemente. Ahora, el entender o tal vez se podría analizar un poco esto sobre los derechos de los animales. Tal vez no hablar de derechos de los animales como tal, si es que no es algo que tenemos validado internacionalmente. Tal vez el título de esta parte podríamos modificar, tal vez como necesidades o libertades de los animales, y estaríamos enlazados con lo que dice el Código Sanitario de los Animales Terrestres. Esa sería como la acotación en este sentido. Y la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos... en cada una de las leyes hacen una clasificación de los animales, también hicieron un glosario de términos, en donde a mí lo que yo me permitiría sugerir, además del glosario y además de la clasificación como animales de compañía, animales de trabajo, animales de producción, animales de consumo, es que se pueda clasificar a los animales por su uso o por la tarea que desempeñan. Puse ahí la foto de un ratón,
no para que se asusten, ya, sino que el ratón es un animal que se utiliza en laboratorio, entonces puede ser clasificado como animal de laboratorio. El ratón es un animal que ha causado problemas en nuestra ciudad porque está saliendo y está comiéndose las basuritas, y además son animales que transmiten enfermedades, entonces son animales sinantrópicos. Y por otro lado, hay gente que ya utiliza estos animales como animales de compañía. Entonces, yo creo que también se debería incluir una clasificación de los animales y además de la definición de ellos como tal. Ese es el aporte. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, entonces, las conclusiones es que es importante entender la relación que tiene la bioética con el bienestar animal, por lo tanto, la responsabilidad que tenemos las personas sobre el estado en el que se encuentren los animales. Hay que recordar que el bienestar no es está o no está, sino que puede variar, incluso en el mismo animal, en diferentes horas del día. Entonces, hay que tomar en cuenta que lo ideal sería un buen estado de bienestar, pero van a haber factores que a veces no manejamos que van a influir sobre esto. Entonces, tenemos que entender que la ley que debemos cumplir los ciudadanos ecuatorianos debe basarse en los convenios internacionales de las entidades a las que nosotros como Estado ecuatoriano pertenecemos. Y finalmente, una ley de bienestar debe enfocarse en velar por el cumplimiento de los parámetros de bienestar animal estudiados y validados internacionalmente. ¿Y quiénes somos los responsables de hacer cumplir, o sea, de velar porque nuestros animales tengan lo que dice la ley? Somos las personas, los tenedores, propietarios, como les quieran decir. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora María Gabriela Estrada Dávila, quien vino de la academia docente y ha hecho unos importantes aportes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, con gusto. Damos la bienvenida a la señora Liliana Febres Cordero, presidenta de la Fundación El Gran Roque, quien se encuentra presente en forma virtual. Estimada doctora, tiene 20 minutos, por favor, para su intervención. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días, señores asambleístas, miembros de la Comisión de Biodiversidad. Empiezo por agradecer esta cordial invitación para aportar a los 3 proyectos de ley, no a título personal, sino a nombre de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos incansablemente día a día por el bienestar y los derechos de los animales de nuestro país. Hoy comparezco ante ustedes para visibilizar a los animales, a todos los grupos de animales, el que duerme en su hogar protegido de las adversidades del clima, el que va a morir en pocos minutos para formar parte de una cadena de consumo, el que vive en la selva amazónica o en el mar en libertad, y por los muchos otros animales que viven en escenarios diferentes aquí en Ecuador. Hoy estoy aquí por todos ellos. Como ciudadana comprometida con la salud y el bienestar de todos, animales y personas, desde hace algunos años me di cuenta que hay un grupo muy vulnerable y absolutamente desamparado por el gobierno central y por los demás gobiernos autónomos en sus diferentes niveles. Se trata precisamente de todos los animales. He encontrado los casos más desalmados e impactantes que ustedes pueden imaginarse. En donde un ser humano, ante la falta de empatía y respeto por la vida en una forma distinta a la suya, sumado a la falta de protección y respuesta del Estado, es capaz de cometer las peores atrocidades a otro ser vivo. Y yo, con mucha impotencia ante la innegable realidad de que el Estado no tutela el bienestar de estos seres vivos, lo único que he podido hacer es curar el cuerpo magullado y mutilado de estos animalitos, sintientes al igual que uno. Darles comida, un espacio donde dormir, y si tengo suerte, quizás encontrar un hogar que con mucha paciencia es capacitado respecto a cómo deben de cuidarlo, esperando que esto no se vuelva a repetir, aunque el ciclo tristemente siempre se repite. Esta pequeña ejemplificación de quienes participamos activamente en este medio desnuda de cuerpo entero un problema estructural
que trasciende al bienestar animal. Se funde con los principios y valores que necesitamos recuperar. Sobre todo, un poco de humanidad ante una indiferencia total. Así como los proyectos de ley lo recogen, el ámbito de aplicación debe ser amplísimo. Animales domésticos, animales silvestres, animales que forman parte de la cadena de consumo, animales en vida libre, de tal forma que sean protegidos de las actividades humanas que los afectan directamente en el marco de actividades permitidas y reguladas por otras normas, y por las actividades delictivas de las cuales también son víctimas. Estos proyectos de ley emanan disposiciones cuyos efectos se verán reflejados en un incremento de la calidad de vida de los ecuatorianos, porque la garantía de los derechos de los animales también es la garantía de una de las aristas del tan mencionado y anhelado buen vivir. No podemos desconocer la relación de la interacción humano-animal, desde la importancia para la salud humana del consumo de animales que han atravesado un proceso ético productivo, hasta la detección temprana, índices de criminalidad y violencia contra animales indefensos que pueden trascender a personas como víctimas de delitos. Hacernos cargo de una vida que no habla nuestro mismo idioma, pero que con sus ojos es capaz de transmitir su dolor, angustia, sufrimiento, alegría, nos hace mejores personas. Entender qué sienten y respetar estos sentimientos y expresiones nos vuelven aún más humanos. En medio de la ola más terrible de violencia que vive nuestro país, es deber de todos generar las herramientas adecuadas que nos vuelvan más empáticos y sensibles. Hoy ustedes tienen la oportunidad de generar ese camino a través de esta ley. Reconocer la sensibilidad de los animales en todas sus formas es un paso agigantado hacia su protección y bienestar. Entender que sienten al igual que uno y reflejarlo en esta ley se vuelve elemental y casi obligatorio en el cambio que queremos para levantar y construir una mejor sociedad en la que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en paz. Es la oportunidad, señores asambleístas, para hacer historia en nuestro país, para generar los cambios que necesitamos en momentos tan álgidos, para velar por quienes no tienen voz, para promover una justicia especializada para un sector desatendido en un país mega diverso y con la primera constitución que reconoce los derechos de la naturaleza y los animales dentro de ella. Esta lucha está en sus manos, señores y señoras. Que las bondades que Dios nos ha dado y que los derechos de la Madre Tierra se respeten, que no sean letra muerta y podamos aspirar a un mejor país. Muchísimas gracias. Agradecemos a la señora Liliana Febres Cordero, presidenta de la Fundación El Gran Roque, por los aportes que nos ha presentado esta tarde en la Comisión de Biodiversidad. Señores asambleístas, una vez que hemos escuchado las diferentes intervenciones desde la Defensoría del Pueblo, desde la academia y también desde estos grupos importantes de protección animal, podamos abrir el debate. Señores asambleístas, está abierto el debate. Tiene la palabra, estimado asambleísta Freddy Rojas. Gracias, presidenta, colegas asambleístas. Creo que es importantísimo analizar que Galápagos tiene una ley de régimen especial. Y ahí tenemos instituciones como el Ministerio del Ambiente, el Parque Nacional Galápagos y la Agencia de Bioseguridad que hacen control sobre ciertas especies, tanto endémicas como introducidas en las Islas Galápagos. Y hago referencia a este tema porque es necesario recalcar como, por ejemplo, en algunos casos, las cabras en algunas islas compiten por el alimento con las tortugas. En otro sentido, en otra isla, las ratas depredan a las crías de los pinzones, por ejemplo. Entonces, es necesario en este contexto ubicarnos que Galápagos tiene una ley de régimen especial y por lo tanto yo sugiero, presidenta, llamar a comparecer a las autoridades del Ministerio del Ambiente, de la Agencia de Bioseguridad de Galápagos en territorio, con la finalidad de fortalecer
y unir criterios de tal manera que no se contrapongan a esta ley, que me parece súper importante. Hablar de bienestar animal, yo siempre digo, es también hablar de bienestar humano, ¿no? Y en ese sentido, mi estimada presidenta, colegas asambleístas, pongo sobre la mesa para que a través de Secretaría se llame a comparecer a las autoridades, tanto el Ministerio del Ambiente, el Parque Nacional Galápagos, la Agencia de Bioseguridad, ABG, que nos permitan ellos fortalecer a esta ley, tomar los mejores criterios o nos den sus criterios desde territorio, porque, por ejemplo, allá se hacen programas de erradicación. En la isla Floriana, por ejemplo, se está trabajando sobre gatos ferales, se está trabajando sobre la erradicación de la rata negra. Son especies que causan muchísimo daño a las especies endémicas de Galápagos y que algunas de estas están en la lista del UCIN. Entonces es necesario, Presidenta, llamar a comparecer para fortalecer estos procesos, unificar criterios y en ese sentido construir una ley que no contraponga ni contravenga algunos principios constitucionales y más que todo del régimen especial de la provincia de Galápagos, Presidenta y colegas asambleístas. Ese es mi criterio. Gracias, compañero asambleísta Freddy Rojas. Efectivamente, está planificado la comparecencia de varias instituciones, entre ellas las que acaba de mencionar. El próximo miércoles tendremos esas comparecencias y obviamente las últimas reuniones también será la sociedad civil que pueda intervenir sobre este tema. Gracias, estimado compañero asambleísta Freddy Rojas. No existen más pedidos de palabra. Señora secretaria, por favor, el siguiente punto del orden del día. Señora presidenta, se han agotado los puntos. En vista de que se agotó los puntos del orden del día, ha sido una sesión muy provechosa de conocimientos, de aportes importantes que va a fortalecer y va a enriquecer esta ley que se está tratando en la Comisión de Biodiversidad, presentada desde 3 propuestas, una de ellas la Defensoría del Pueblo. Agradecemos a la academia, esperamos pues en los próximos días también contar con estos aportes importantes. De esta forma, después de haber agotado todos los puntos del orden del día, clausuramos esta reunión, agradeciendo una vez más la presencia de todos ustedes. Se toma nota, señora presidenta, siendo las 16:15. Buenas tardes. Pueden revisar esto de la información de año.